Hoy vamos a trabajar con el cálculo de los valores de la inductancia y de la capacitancia que requieren el convertidor indirecto. Para ello tenemos que fijarnos en la siguiente situación. Observar en el circuito cuándo es el proceso de carga del capacitor, cuándo se carga el capacitor y qué ocurre cuando se carga el capacitor, qué ocurre en el inductor. Entonces, vemos acá que cuando el transistor está abierto, la corriente del puerto 1, esa corriente va a cargar el capacitor. Esa carga del capacitor se va a reflejar en un incremento del voltaje. La relación o la ecuación que relaciona este incremento del voltaje con la corriente la tenemos aquí en la ecuación 518. Decimos que la corriente 1, que es aproximadamente una corriente constante, aproximadamente, es igual a C veces la derivada del voltaje en el tiempo. Entonces, asumimos aproximaciones y trabajamos no con derivadas, sino con incrementos. Decimos que esto es aproximadamente igual a C, el incremento del voltaje en el capacitor sobre el incremento en el tiempo en el cual esa corriente I1 está cargando el capacitor. Entonces, la consecuencia de la corriente de carga es un incremento en el voltaje. Cuando está abierto este transistor, o sea, el interruptor XY, recordemos, este transistor está cerrado en D veces T. Por lo tanto, estará abierto en la parte que le falta al periodo de conmutación, o sea, 1 menos D por T. O sea, el delta de T, el tiempo en el cual la corriente I1 es una corriente de carga, ese tiempo es 1 menos D por T. Entonces, de aquí obtenemos el valor de C. Y decimos que C debe ser un valor mayor o igual que I1 por 1 menos D por T, por el incremento en el voltaje C. ¿Ok? Queda para que ustedes piensen cómo obtengo ese incremento en el voltaje, porque realmente lo que a uno le fija el diseño es decir, mire, queremos que en el puerto, en los puertos de entrada y de salida, la variación del voltaje sea del 1%, 2%, lo que sea, hay una variación. Se definen unas variaciones de corriente y de voltaje. Entonces, pero aquí la pregunta es entonces, ¿cómo determinaríamos ese valor de la capacitancia? Muy bien. Cuando el capacitor se carga, ¿qué le ocurre al inductor? Cuando el capacitor se carga es porque esto está abierto. Y si esto está abierto, significa que el diodo está cerrado. Y si el diodo está cerrado, significa entonces que la energía del inductor es la que está al más sirviendo, la que está proveyendo la energía en el puerto de la carga, el puerto 2. Entonces, cuando este está abierto, este está cerrado, ¿qué significa? Que el inductor se descarga, está transfiriendo su energía del inductor al puerto de salida. Y esa descarga significa entonces que esa corriente, si el inductor es el que va a entregar energía, la energía la entrega a expensas de la corriente. Entonces va a haber un decremento en la corriente. El inductor está conectado al voltaje del puerto de salida. Entonces la ecuación que rige este proceso será que el voltaje en el inductor es menos V2. ¿Sí? Menos V2. ¿Por qué? Recuérdense que el voltaje es negativo. Recuerden que este voltaje es negativo. Para que es negativo, me dé positivo. Y esto es igual a menos V2. Y es L por el delta de IL con respecto al tiempo.
Esto es negativo porque el delta de IL es negativo, hay un decremento, la corriente del inductor comienza a disminuir. Y de aquí determinamos entonces cuánto debe valer la inductancia, ¿sí? Para mantener el incremento de la corriente en un cierto valor. ¿Sí? Este signo menos está aquí. Tiene en cuenta de que este B2 es negativo. Entonces, esta es una cantidad positiva. Esta es una cantidad positiva porque B2 es una cantidad negativa. Muy bien. Ahora examinemos el problema que se presenta con respecto a la continuidad o discontinuidad de la corriente, lo que se conoce como el concepto de inductancia crítica. La inductancia crítica. Recordemos ese concepto de inductancia crítica. La inductancia crítica es aquel valor de inductancia que determina en qué instante la corriente deja de circular por el inductor. Al dejar de circular la corriente por el inductor, entramos en un proceso de discontinuidad. Entonces, ese valor determina un poquito mayor ese valor, ¿qué significa? Hay continuidad. Un poquito menor, hay discontinuidad. Entonces es un valor umbral, que determina el cambio de el estado de continuidad al estado de discontinuidad. Siempre, cuando hablamos de inductancia crítica, entonces estamos interesados en conocer qué es lo que pasa en el inductor. Entonces nos centramos en la corriente que circula por el inductor. ¿Qué vemos acá? Entonces, observamos que cuando está cargando es el inductor. Recuerden que este proceso es la fuente carga el inductor y después se descarga el inductor sobre la carga. Entonces, cuando se cierra el interruptor XY, se cierra este interruptor XY, ¿qué significa? Que la corriente Y sigue la ley, ¿no? L derivada de Y con respecto al tiempo es B1. Esa es la ley que sigue la formación de la corriente. Entonces, esa ecuación de Y, que es IL, Y en este caso es igual a IL, es una línea recta. Esta línea recta obedece esa ecuación. L derivada de Y con respecto al tiempo es igual a B1. O sea que la pendiente de I de T es B1 sobre L. Esta pendiente es B1 sobre L. Entonces crece. ¿Durante qué tiempo? Durante el intervalo en el cual está cerrado el interruptor. O sea, ese intervalo es D veces T. D veces T está cerrado. Al estar cerrado, la corriente aumenta y sigue de una forma lineal. Ok. Entonces, miramos solamente esta partecita. Nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que existe esto, porque todavía no existe todavía. Estamos en el tiempo, estamos empezando en cero y estamos en el tiempo menor que de veces T. El valor medio de esa corriente, es que el valor medio de esta forma, de esta recta, es área de la base, que sería D veces T, por la altura, que sería el valor pico y L pico, sobre 2 debe ser igual al valor medio de la corriente por T. Entonces, de ahí deducimos el valor medio de la corriente. D veces I LP sobre 2. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es el área de este triángulo, ¿no? De este triángulo que tenemos aquí.
Aquí el área es D veces T por ILP dividido 2 es igual al valor medio de la corriente por T. Y aquí, de la definición de valor medio. Y ese valor medio de IY, aquí, ese valor medio de IY, es el valor medio de la corriente del puerto de entrada. ¿Por qué? Porque el valor medio de la corriente en el capacitor vale 0. Entonces, este valor de IY, valor medio, es el valor medio de I1. La razón es porque el valor medio de la corriente de un capacitor vale 0. El valor de ILP es el que obtenemos de la ecuación. L veces derivada de I con respecto al tiempo es igual a V1, y para el tiempo D veces T, entonces el valor de ILP va a ser este valor. Este valor lo tenemos de la ecuación de la recta. Pero nosotros sabemos que como es un sistema que no tiene pérdida, porque estamos trabajando con un sistema ideal, la potencia de entrada, V1 y 1, es igual a la potencia de salida. Entonces, decimos, el valor medio de I1, lo tenemos acá, es V2 sobre V1 por I2. Y V2 sobre V1 en magnitud, nos interesan las magnitudes aquí, es D sobre 1 menos D. Es la relación de V2 sobre V1. De V2 sobre V1. Entonces obtenemos que el valor medio de I1 es esto. Pero también el valor medio de I1 es esto. Entonces, donde yo sustituyo aquí ILP, lo sustituyo por esto. Entonces, el valor medio de 1 me va a dar D veces por D cuadrado. V1 T sobre LC, que es este valor. Este valor. Y aquí determina entonces el valor de la inductancia crítica. El valor de la inductancia crítica será D cuadrado V1 T sobre 2LC sobre 2 veces el valor medio y 2. ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos hecho para pasar de aquí a acá? Aquí tenemos D veces V1T, D veces V1T y nos queda D. Y entonces lo expresamos como 1 menos D. O sea, de esta ecuación deducimos directamente el valor de la inductancia crítica. ¿Qué nos dice ese valor? Que dice, lógico, como en el caso del convertidor directo es análogo, el valor de la inductancia depende del valor medio de la corriente en la carga. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me dice, no es posible que el convertidor trabaje en vacío. No podemos tener I2 es 0, porque nos daría un valor infinito, valor muy grande. Entonces, ¿qué significa? Que aquí, como en todos los convertidores, necesitamos tener una corriente mínima, generada por una corriente de lastre, una carga de lastre, para poder tener valores manejables de la inductancia crítica para esta situación. Muy bien. Hágale conducción continua I2 mayor a 0 para cualquier tiempo ocurre cuando la componente pico de rizado de la corriente del inductor es más pequeña que el valor medio de la corriente. Y la ecuación 5.16 regula la operación del convertidor. El valor de la inductancia que hace cambiar el modo de operación de continuo a discontinuo se denomina inductancia crítica. La corriente es nula al terminar el periodo, figura 5.16b. Aplicando Kirchhoff de corrientes en el nodo A y reconociendo que el valor medio de IC es igual a 0, se obtiene que el valor medio de 1 es igual al valor medio de Y. Y continúo con todas las expresiones, ingeniero. No, hay necesidad que las vean a ver y si hay alguna que no entiendan, me lo informan. No tiene sentido leer eso, ¿ok? Véanlas y si nuevamente viéndolas no encuentran la relación entre una y otra, me la indican. Me la indica. Si tienen alguna duda de cómo voy deduciendo, este es un proceso deductivo, cómo se va deduciendo las ecuaciones hasta llegar al valor de la inductancia crítica. Si hay
alguna duda en esa cadena de razonamientos, si hay alguna duda me la hacen saber y entonces la aclaramos de una vez. Cada quien que la lea, la mire, y si no ve cómo se conecta un enunciado con el siguiente, pues entonces me lo informa, por favor. Ingeniero, la del valor medio de IY, no entiendo. Muy bien, perfecto. IY, ¿qué es IY? Mire, IY solamente es este pedacito, ¿sí? Porque cuando él abre, aquí, cuando el interruptor cambia de XY a XZ, IY baja a cero. ¿Sí me entiende? O sea, esta es la forma de onda de la corriente en el inductor. Pero la forma de onda de IY solamente es este pedacito nada más. Este baja a cero y llega a cero. ¿Sí me entienden? Dibújelo usted ahí. Si usted tiene un papelito, dibújelo ahí. Es una recta que va desde 0 hasta d veces t. Y el valor arriba es un valor IL pico. Después cae a 0 hasta t. Hasta t. Perfecto. Muy bien. Calculemos el valor medio de esa forma de onda. ¿Cuál es el valor medio de esa forma de onda? El área. El área bajo la curva de ese triángulo. El área bajo la curva de ese triángulo sería base, que es d veces t, por la t, que sería ILP, dividido por 2. Igual al valor medio de Y multiplicado por T. ¿Lo hizo? Sí, señor. ¿Entiende ahora sí? Entonces. Sí, señor. Bueno, sí, muy bien. Muy bien. Sigamos. ¿Hay alguien que tenga otra duda? No, ahora sí, ya. Es que la parte de la caída era en la que no entendía. Claro, es mientras cambia el interruptor de un punto al otro, sí. Claro, al cambiar de XY a XZ. Ingeniero, y esto, en el numerador se supone que quedaría DT. ¿En dónde? Sí. Bueno, continuamos porque nos está rindiendo muy poco hoy. Hoy estamos un poco lentos. Bueno, variantes directo. ¿Ok? A ver, recordemos que eso que tenemos acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces, recordemos al convertidor indirecto. Ahí lo tenemos. Este es el convertidor indirecto. El convertidor indirecto. ¿Cómo también lo llamamos? Buck boost. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el capacitor está entre el transistor y el diodo. Fíjense, esto es importante aquí. La fuente, esto. Recordemos, memoricemos eso y nos vamos para las variantes. Entonces, ¿en qué consiste la variante? En que, fíjense, nosotros el capacitor que teníamos aquí tenemos un capacitor, para que no se nota, entre este punto y este punto tenemos un capacitor, ¿cierto? Me responde el capacitor que está entre el diodo. Tienen que seguirme, atentos, por favor. Este capacitor que está aquí, miren, este capacitor, ¿sí? ¿Qué hacemos con este capacitor? Lo dividimos, ponemos uno aquí y ponemos otro aquí. ¿Sí me entienden? ¿Se entiende o no se entiende? Y colocamos uno aquí y otro aquí. O sea, fraccionamos el capacitor. Este capacitor lo dividimos en dos que están conectados en serie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Está bien. Están pilosos. Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Miren, aquí los tenemos. Este sería este y este sería este. Aquí nos está recordando que ya tenemos que comenzar a tener en cuenta las características reales, que ya lo ideal tenemos que comenzar a dejarlo un poquito de lado, ¿por qué? Porque vamos a ver una cosa muy importante que tienen que tener almacenado en la memoria de largo plazo ustedes, que los capacitores, sobre todo los electrolíticos, cuando trabajan en frecuencias superiores a 20 kHz, 30 kHz, el capacitor no se comporta como una capacitancia, sino se comporta como una resistencia. Eso es muy importante. Pues eso es lo que quiere hacer notar esto aquí.
Aquí no, porque aquí lo que tenemos es la fuente. Entonces, esta es una variante topológica. ¿Qué es una variante? Que hemos cambiado, ¿cierto? Lo hemos cambiado. No hemos cambiado, sino que lo estamos presentando de otra manera. Pero esa manera, ¿qué ventajas tiene? Primero, póngale cuidado. Recordemos que lo ideal siempre es que una impedancia sea grande y la otra pequeña. ¿De acuerdo a lo que vimos ayer? Que los componentes de inductor y capacitor sean pequeños, matemáticamente demostramos que una impedancia de las dos debe ser alta y la otra baja. ¿Y qué ocurre si de pronto ambas impedancias son altas? ¿Sí? O ambas impedancias son bajas. Esta es la variante que utilizamos. ¿Por qué? Si la impedancia es alta, aquí, el capacitor, ¿qué hace? La baja, ¿cierto? ¿Cierto? Porque la impedancia de un capacitor a alta frecuencia es baja, ¿cierto? Un capacitor se comporta como un corto. O sea, a medida que aumentamos la frecuencia XC, se va reduciendo, es 1 sobre omega C, ¿cierto? Al haber una impedancia alta aquí, este capacitor, el efecto que tiene es reducirla. Y entonces esto se va a comportar como una impedancia baja. Y aquí la adición que le colocamos es que vamos a introducir aquí un inductor que tiene doble finalidad. Este inductor, a la vez que nos sirve para alisar la corriente de salida, hace que la impedancia esta del puerto de salida sea alta. Entonces aquí garantizamos que esta, sea lo que sea, Z1, va a ser baja. Y sea lo que sea Z2, este inductor va a hacer que sea alta. Entonces, esta variante lo que hace es casi que obligar a que independientemente de lo que ocurre en los puertos de entrada y de salida, se cumplan las condiciones de que uno de los impedancias sea baja y la otra impedancia sea alta. ¿Ok? La otra variante que queda para que ustedes la trabajen es este es el convertidor buck-bus y este es el bus-buck. Entonces, se llama Cook por el ingeniero que patentó esta topología y ver cómo este convertidor se obtiene de la conexión serie de un convertidor bus en serie con un convertidor buck. Entonces, a esto se llama, esta es otra variante. Una variante, claro, esta variante sí es diferente a esta completamente, porque este es el buck bus y este es el bus buck. Pero es una variante del convertidor indirecto. Que los dos puertos sean de alta impedancia cuando se utilizan alambres de conexión largos y altas frecuencias de conmutación. Para reducir el tamaño del inductor, se propuso en la topología conocida como buck-bust fraccionar C en dos capacitores, C1 y C2, en serie, figura 5.17a. El capacitor C1 reduce la impedancia del puerto de entrada y el inductor L1 conectado en serie con la carga aumenta la impedancia del puerto de salida y de esta manera resultan pequeños los componentes del filtro. El tamaño de C2 se mantiene pequeño al ser grande las impedancias de salida. El convertidor boost-buck o Cook, nombre del ingeniero que patentó esta topología, figura 5.17b, es el resultado de conectar en cascada un convertidor boost con un buck. Este convertidor utiliza un capacitor como fuente de transferencia de voltaje, que toma la energía de la fuente, la almacena brevemente y la envía a la carga. ¿Cuál es el circuito de carga del capacitor? ¿Cuál es el circuito de descarga? Esas son preguntas para que ustedes las estudien. Esas son preguntas para que ustedes las analicen.